En este fragmento del episodio 24, la reconquista de Pelayo y Covadonga, explico quién fue don Pelayo, la eterna discusión sobre si era godo o un aristócrata astur local, y las motivaciones de su revuelta contra el califato omeya. Dentro vídeo. Las fuentes latinas y árabes coinciden en que Asturias se sometió a los conquistadores musulmanes sin oponer una resistencia inicial. Y sus élites pactaron para revalidar sus propiedades y posición social frente a sus dependientes con el nuevo poder musulmán. Los historiadores han discutido por mucho tiempo sobre los orígenes del famoso Don Pelayo, porque eso tiene grandes implicaciones en la supuesta continuidad entre el reino visigodo de Toledo y el reino de Asturias. Unos emparentan a Pelayo con las familias reales del reino visigodo, mientras que otros lo consideran un noble de Asturias que poco tenía que ver con la administración goda. Veamos, pues, qué hipótesis es más plausible. En las crónicas asturianas del siglo IX, Pelayo es un noble godo, aunque hay versiones notablemente distintas sobre sus orígenes. Por un lado, la crónica albeldense ubica a Pelayo en Asturias y dice que estaba exiliado ahí por su enfrentamiento con Witiza. De este modo, le quita cualquier responsabilidad en la caída del reino. Hay que decir que no dice nada sobre su relación con el rey Rodrigo. En la crónica rotense, Pelayo era el espatario de Witiza y Rodrigo, y por tanto alguien muy próximo a los últimos reyes godos. Se da a entender que Pelayo llegó a un pacto de capitulación con los musulmanes y el gobernador de León y Gijón, Munuza, envió a Pelayo con una legación a Córdoba. Munuza se casó con la hermana de Pelayo aprovechando su ausencia y sin su autorización. Y según esta versión de la historia, esta es la causa de que Pelayo decidiera romper su pacto y rebelarse contra los musulmanes en Asturias. Ya vimos en el episodio 22, la conquista musulmana de la península ibérica, que los matrimonios entre conquistadores musulmanes y mujeres hispanogodas fueron frecuentes, y era una forma de que estos accediesen legalmente a la propiedad de grandes tierras. Pero según la legislación visigoda del Liber Judiciorum, al no autorizar Pelayo, presunto tutor legal de su hermana, el matrimonio entre su hermana y Munuza, ésta perdía el derecho a la herencia familiar, que era lo que realmente ambicionaba Munuza. Y según la versión obetense de la crónica de Alfonso III, con la llegada de los musulmanes, los nobles godos, incluido Pelayo, huyeron a Francia y en su mayoría a Asturias. Estos nobles formaron una asamblea o concilio y eligieron a Pelayo como su príncipe por ser de sangre real y ser hijo de un duque provincial visigodo llamado Fabila, presuntamente asesinado por Witiza. De este modo, la obetense silencia cualquier pacto entre Pelayo y los musulmanes, lo presentan como alguien que resistió a los musulmanes desde el mismo momento de la conquista, y aunque lo vinculan con el reino visigodo, también la crónica de Alfonso III marca ciertas distancias entre los muy criticados Witiza y Rodrigo y los reyes astures. Aparte del aspecto político, los cronistas se inspiraron mucho en la Biblia para engrandecer a Pelayo y la batalla de Covadonga, con paralelismos entre Pelayo y Judas Macabeo, personaje bíblico que lideró a los judíos en la revuelta de los macabeos contra la dinastía de los Seleucidas, o la cifra de 187.000 muertos musulmanes, que es prácticamente un calco de los asirios que murieron en un asedio a Jerusalén en el Antiguo Testamento. También en las crónicas asturianas se habla de Munuza como uno de los generales o duques principales de la conquista musulmana, junto a Tarik y Musa, para así engrandecer la victoria de Pelayo y su importancia, aunque en realidad la posición de Munuza fue mucho más modesta y era un gobernador y jefe de la guarnición musulmana estacionada en Gijón y posiblemente también en León. Las crónicas árabes no son muy útiles para acercarnos al Pelayo histórico porque la mayoría no sigue una tradición independiente, sino que parten del cronista Ahmad al-Razi, que bebió de las crónicas asturianas. Y así los andalusíes asumieron algunos de los planteamientos neogóticos de sus cada vez más peligrosos enemigos. A pesar de ello, Eduardo Manzano Moreno destaca que en la obra de Al-Makari aparece una versión de la historia elaborada a finales del siglo X, en que se dice que Pelayo era de la gente de los astures, no de los godos,
y se encontraba en Córdoba como rehén para garantizar la obediencia de sus gentes, hasta que consiguió escapar en época del Valí al Jur, y los astures lograron expulsar a su lugarteniente de Asturias. Es llamativa hasta ahora porque no sigue la tradición de las crónicas asturianas y en cambio dice que Pelayo era de Asturias y se rebeló contra Aljur cuando Aljur gobernaba. Y esto refuerza la credibilidad de la fecha tradicional de la batalla de Covadonga. Frente al neogoticismo de las crónicas asturianas, como he comentado en la sección anterior, surgió en los años 70 una tesis indigenista que defendía la independencia de los astures, cántabros y vascones y su cultura prerromana incluso cuando llegaron los musulmanes. Pero esa tesis es insostenible. Santiago Castellanos e Iñaki Martín Viso sugieren que el germen del reino de Asturias estuvo compuesto por un grupo de terratenientes de la Asturias oriental y central que consideraron que integrarse en el califato omeya era perjudicial para sus intereses, básicamente porque no recibían nada a cambio de pagar tributo, y por lo tanto se rebelaron contra el gobernador musulmán de Gijón. No fue inevitable que optaran por rebelarse porque otras regiones también periféricas, como La Rioja, optaron por colaborar con los musulmanes, así que tiene más que ver con diferencias en las decisiones de las élites locales. Así que con todas estas matizaciones, sí parece muy verosímil que Pelayo fuera un noble afincado en Asturias y con su base de poder patrimonial ahí, y no un godo. Esto es así porque no se menciona a Pelayo en Astorga, capital de la Asturias goda, y en cambio el escenario de su revuelta siempre es la actual Asturias oriental y central. Además, un testamento de Alfonso III confirma una propiedad de Pelayo en el centro de Asturias, y es poco creíble que un refugiado godo recién llegado se hubiera hecho con tierras y erigido como el líder de una revuelta. Si la hipótesis de que Pelayo y sus aliados eran aristócratas astures fuera correcta, podría entenderse la revuelta de Pelayo dentro de esas dinámicas propias de las sociedades de frontera que ya se vieron en el periodo visigodo, en que los nobles astures y cántabros unas veces pactaban y aceptaban pagar tributo a los godos y otras se negaban, y eso provocaba la intervención militar goda. Así, esta dinámica de pacto y revuelta habría continuado en época andalusí, es decir, antes de él ya existieron otros pelayos anónimos que lucharon contra los godos. La diferencia entre Pelayo y anteriores líderes de revueltas cantábricas es que de su revuelta surgió el primer reino formado en el norte peninsular debido al vacío de un poder cristiano y al pronto abandono musulmán del cuadrante noroeste peninsular. Es también destacable que el nombre de Pelayo sea latino y no germánico, como todos los nombres de reyes godos, y la onomástica germánica de otros reyes asturianos como Fabila o Alfonso tampoco están documentados en época goda. Esto no excluye la posibilidad de que algunos refugiados hispanogodos emigraran al reino de Asturias, como sostienen las crónicas asturianas, y estos estuvieran presentes cuando se constituyó el reino de Asturias. Esto podría explicar ese neogoticismo asturiano, ¿no? Pero sí me parece más creíble que los cabecillas fueran miembros de la élite local.